Perfecto, chicos y chicas, ya estamos grabando, le damos inicio a nuestra clase número 12, si no me equivoco, de Preuniversitario Popular Antumapu, nuestra clase de lenguaje y comunicación. Como siempre, ya saben las normas de convivencia dentro del aula. Lo más importante, entrar con el micrófono apagado. Cuando entren, silencian su micrófono. Participar muchísimo, sobre todo estas clases de harto ejercicio. Necesitamos todo su aporte en el chat, abriendo, pidiendo la palabra, usando el micrófono. Como felicitamos la clase pasada, cuando participan, cuando dicen, profe, yo entendí esta pregunta de esta manera, muchas veces ese comentario de decir cómo lo entendió cada uno, cada una, aporta muchísimo porque muchas veces cada uno entiende de una forma, pero ver, escuchar el cómo lo entiende otro también nos hace darnos cuenta de algún proceso que nos falta o que podríamos complementar. Otra mirada siempre nos va haciendo más holística, mucho más integradora nuestra forma de comprender los ejercicios. Así que no se resten sus palabras, opiniones, preguntas, también todo es válido. Aquí no se reste jamás de participar, aprovechemos este espacio de aprendizaje. Para comenzar, como siempre, les pido, chicos y chicas, que nos pongan en el chat con qué número se identifican hoy su estado de ánimo en la escala de nutrias. Hoy día tenemos un PPT inspirado en las nutrias. ¿Por qué nutrias, profe? Porque son bacanes. Así que, como siempre, esperamos sus numeritos en el chat, chicos y chicas. María Jesús, número 6. Claudia, 5 y 5 y 6. 6. Están con sueño, chicas. Ánimo, queda poco. Patricio dice el número 2, excelente. Patricio está bien atento, mirando la clase, concentrado. Número 4, Constanza, perfecto, me alegro mucho. Camila, 1 y 2, atenta y comiéndose un sanguchito de 11. Claudia, número 5, botezando. O feliz, bueno, puse una carita feliz al menos. Daniela Gabriela, número 4, perfecto, como bien atentas también, igual que Agustín. Monse, número 1, tomando 11 también. Constanza, número 6, enrolladita. Está igual el día como para abrigarse. Hizo calor en la tarde, pero ahora se puso helado muy rápido. Javi 8 porque se pegó la maratón de su vida para llegar a la clase. Le agradecemos muchísimo por la responsabilidad para la puntualidad, Javi. Eso se va a premiar no solo aquí, sino que toda la vida la puntualidad es un valor muy importante. Así que felicitaciones. Moisés, número 4 y 6. Ánimo, Moisés. Quiero ser el 7, pero soy el 6. Es la historia de varios y de varias aquí. Así que ánimo, todos queremos ser el 7, pero a veces nos quedamos con el número 1. ¿Tú, Cristian, cómo te sientes hoy? Yo estoy 7, estoy regalando una con mi gata. Me está dando Perfecto. Yo hoy día, para esta clase, me siento el número 2, pero el día en el colegio fue el número 8. Fue un día intenso, intenso, intenso. Hasta 2 alumnas de mi jefatura se pelearon, se agarraron en la sala. Oh, no, pura escoba. Pero bueno. Lo importante es llegar con todo el ánimo a las clases del preuniversitario. Como siempre, chicos y chicas, les mandamos todas las ganas, todo el ánimo, toda la energía, motivación para que sea una clase provechosa, para que la disfrutemos, la aprovechemos, aprendamos y siempre, como nos recuerda el corazoncito, demos nuestro máximo. Siempre dar el máximo. Entonces, chicos y chicas, les subimos a material docente de lenguaje las primeras 2 guías de estrategias de lectura comprensiva. Bien, la primera tiene que ver con el manejo y dominio de conectores, ya junto con el cuaderno de ejercicios 1, son ejercicios de conectores para las personas que quieran estudiar más, complementar su aprendizaje o sientan que no entendieron todo lo de conectores, sobre todo la guía de lectura comprensiva 1, que ya está en material docente, muy buena guía para trabajar las relaciones que se establecen entre dos ideas. ¿Bien? Por lo tanto, bueno, cualquier duda, consulta que tengan sobre esa guía la pueden hacer
por correo, por el chat, por el foro de lenguaje. Cualquier duda, consulta, ojalá que desarrollen esas guías porque son, si bien la estamos trabajando de forma complementaria, idealmente que aprovechen todo el material del preuniversitario. Bueno, entonces, la clase de ayer comenzamos con la materia de la El primera, miércoles. o sea, la de, siempre digo ayer, la clase del miércoles comenzamos con la materia sobre la primera habilidad que se mide en la PAES, la habilidad de extraer información explícita de un texto. Esto se corresponde con la guía de estrategias de lectura 2, que, como vamos a ver, ya comenzamos a trabajar. ¿Qué nos muestra la guía de estrategias de lectura comprensiva 2? Repasando brevemente lo que vimos en la clase pasada. Nos dice que existe una primera competencia, una primera habilidad medida en la prueba PAES de lenguaje que tiene que ver con la extracción de información explícita de un texto. Bien, extraer información explícita quiere decir que la información va a estar textual, va a estar escrita, va a estar desarrollada dentro de un párrafo o dentro de todo el texto. Por lo tanto, esta es la competencia o la habilidad más sencilla que se nos evalúa. Además, como les mencioné en la clase pasada, junto con Cristian hemos hecho el análisis de las preguntas de los ensayos y hemos encontrado que un poco menos de la mitad o cerca de la mitad de las preguntas corresponden a esta competencia de información explícita. Así que eso es una muy buena noticia. La mayor cantidad de preguntas de la prueba son de información explícita de la habilidad o competencia más simple o más fácilmente, que se puede resolver más fácilmente sus preguntas. Así que eso nos motiva mucho a tener un buen colchón de preguntas buenas para obtener un buen puntaje. Dentro de la habilidad de extraer información explícita, tenemos tres tipos de preguntas. Preguntas de análisis, preguntas de identificar y preguntas de caracterizar. Esas son las tres como mini habilidades que hay en esta gran habilidad de extraer información explícita, que repetimos, explícita quiere decir que está escrita, que está textual en alguna parte del texto leído. Puede ser en un párrafo, en una sola línea, en todo el texto, en el título, en donde sea. Pero lo bueno es que la respuesta está en el texto. Solamente tengo que entender bien la pregunta, entender de qué me preguntan, ir al texto, encontrarlo y comparar con las alternativas. Ya la clase pasada comenzamos con los ejercicios. Me gustaría repasar rápidamente cuál era el procedimiento, la estrategia para enfrentarlas, que era precisamente eso que acabo de decir. Leo el encabezado de la pregunta. Generalmente las preguntas de información explícita que me entregan el sujeto el sujeto de la oración sobre el cual me preguntan. Puede ser un personaje, una idea, un concepto, un objeto, no sé, me pueden pedir identificar la tesis de un texto, me pueden pedir varias cosas, pero siempre va a ser como encuentre tal cosa y vea qué se dice sobre ello. Entonces, me dan el sujeto sobre lo que se dice algo. Entonces yo tengo que encontrar a ese sujeto en el texto, ver qué se dice sobre él, es decir, ver el predicado del sujeto, qué se predica sobre el sujeto, y finalmente veo la información que se dice sobre aquello que me preguntaron, la entiendo, puedo analizarla, identificarla o ver qué características tiene eso y comparo con las alternativas. Como siempre, nos aprovechamos del descarte, vemos las preguntas primero si nos sirve para saber dónde detenernos en la lectura, todas las habilidades que hemos estado aplicando, subrayar la idea principal por párrafo, leer siempre el título primero del texto para tener información previa antes de la lectura, etcétera, etcétera. Aplicamos todas las técnicas, recomendaciones que les hemos estado dando. Entonces, chicos y chicas, vamos con los primeros ejercicios. Ya la clase pasada comenzamos a trabajar este texto que hablaba sobre la historia de la literatura y los géneros literarios, ¿no es cierto?
vimos este texto y realizamos las primeras dos preguntas. Nos demoramos harto porque había una pregunta en que, como vimos, habían varias respuestas correctas y dijimos cuál era la más correcta de todas. La mayoría de la gente puso, ahí se me fue la pregunta ahora, pero muchas personas pusieron que el párrafo 6 hablaba de cómo eran las fiestas dionisíacas, que era algo que salía en el párrafo 6, pero llegamos a la conclusión de que no era lo más importante en ese párrafo, el párrafo 6, era sobre el origen del teatro, ya que es un texto que habla de los tipos de los géneros literarios, dentro de ellos el género dramático. Por lo tanto, si bien mencionaba y describía las fiestas en honor al dios Dionisios, lo más importante era que esas fiestas habían servido para dar origen al género dramático, es decir, a las obras de teatro, ¿ya? Vamos a continuar con este texto que está bastante bueno, con las preguntas que nos faltaron la clase pasada. Bien, Cristian nos acota aquí algún ejemplo de preguntas textuales. Si recordamos, la clase pasada vimos que la mayor parte de las preguntas de información textual siempre dicen en el texto se afirma que o de acuerdo al texto. Siempre los encabezados de preguntas textuales nos devuelven al texto, tienen alguna marca textual que dice según el texto se afirma que, o en el quinto párrafo se hace tanto, o de acuerdo al texto con respecto al contenido del tercer párrafo. Si se fijan, todas las preguntas de información textuales, el mismo encabezado te devuelve al texto, te dice la respuesta está en el párrafo tanto, o de acuerdo al texto se señala que, o se afirma que. Todo eso son marcadores textuales de información que está ahí, está en el texto, no hay que inferirla, no hay que rebuscarse, la información siempre va a estar en el párrafo y te ponen un marcador así, de acuerdo al párrafo 7. Por lo tanto, uno sabe, es pregunta textual del párrafo 7. ¿Ya? ¿Cuáles son las preguntas que nos quedan de este texto? 1. Tenemos el quinto párrafo con respecto al anterior constituye, ahí vamos a tener que hacer una relación entre el quinto y sexto, o sea, entre el cuarto y quinto párrafo. De acuerdo al texto, la literatura clásica, vamos a tener que fijarnos qué se menciona sobre la literatura clásica. Señale la afirmación falsa con respecto al contenido del tercer párrafo. Por lo tanto, aquí vamos a tener 4 frases verdaderas que sí salen en el párrafo 3 y una frase que no sale o que sale pero todo lo contrario. La frase falsa es la que estamos buscando como correcta y las frases verdaderas no nos sirven, son incorrectas. De acuerdo al texto, la obra de Edipo Rey, que representa la historia de un hombre cuya vida había sido predicha por un oráculo, sería un ejemplo de, nuevamente un marcador de acuerdo al texto, nos devuelve al texto. El factor común que presentan los 3 géneros del teatro, de acuerdo al párrafo 7, es, nuevamente nos dice en el párrafo, y qué es lo que tenemos que buscar, factor común entre los 3 géneros teatrales. Y por último, se puede afirmar, de acuerdo con el texto, que en la mitología griega y tenemos que ver qué se afirma en el texto sobre la mitología griega. Perfecto, chicos y chicas, si no tienen dudas sobre las preguntas, ya sabemos más o menos en qué tenemos que fijarnos. Vamos con la lectura, Cristian, del texto. ¿Nos turnamos un párrafo cada uno? Ya. Súper. Entonces, nomás. Ya. Texto 2, párrafo 1. Se conoce como literatura clásica a la producción literaria griega y romana correspondiente a los siglos que van desde el 10º a.C. hasta el 5º después de Cristo. Es la piedra angular de la literatura universal. La literatura clásica se diferencia de la medieval por las manifestaciones literarias que ambas poseen. La literatura clásica se caracteriza por el ideal de belleza y perfección que los grandes hombres de la época buscaban constantemente. Los artistas, en especial los escultores, se esforzaron por expresar la belleza ideal del cuerpo humano, que estaba basado en el equilibrio y la armonía.
Cada cultura tiene una explicación diferente sobre el origen del mundo y del hombre. Los griegos la representaron a partir de bellísimos mitos. Los personajes de los mitos griegos eran dioses y los héroes. Los dioses eran inmortales y sumamente poderosos, pero también tenían mucho parecido con los humanos e inclusive compartían con los hombres sus virtudes y defectos, celos, envidia, rencor, entre otros. Otros mitos eran protagonizados por los llamados héroes, hombres que tenían cualidades extraordinarias por ser hijos de un dios y un mortal. Los dioses griegos, fuentes inagotables de inspiración para los poetas, fueron adorados posteriormente por los romanos, y desde entonces hasta la actualidad, durante siglos y siglos, los mitos griegos han inspirado muchas manifestaciones artísticas de poetas, escritores, escultores y pintores. La literatura clásica se caracteriza por ser netamente oral. Además, se le considera la piedra angular de la literatura universal. Los griegos concedieron gran importancia a la literatura y el teatro. La clasificación de los géneros literarios, que aún hoy pueden ser válidos, se debe a Aristóteles. Perfecto, aquí hay una pregunta del párrafo 4 al 5. En la poética de Aristóteles se distingue entre la poesía épica o epopeya, donde se celebran hazañas de los héroes o de pueblos, poesía lírica o elegía, donde el poeta se expresa en un tono personal e íntimo, habla de sí mismo, de sus emociones y sentimientos, y es subjetivo, y el teatro. El género dramático tuvo su origen en la poesía coral que se cantaba durante las fiestas que se celebraban en honor del dios Dionisio. Las fiestas dionisíacas tenían lugar en la primavera y duraban 3 días, durante los cuales se sacrificaba una cabra. Las representaciones mantenían su carácter religioso. El tema era la relación del hombre con los dioses que dominaban el universo y el destino humano. Dentro del teatro podemos distinguir tres géneros. La tragedia, en la cual el personaje se enfrenta a los dioses y a su destino. El drama, donde el hombre se enfrenta a sus propias pasiones. Y la comedia, donde se enfrentan a otros hombres. Perfecto, vamos con las preguntas rápidamente. El quinto párrafo, con respecto al anterior, constituye una ejemplificación, una idea de contraste, un cambio de tema, el desarrollo de una idea o una repetición de la idea principal. Voy a volver rápidamente al párrafo 4 y 5, que son los párrafos que tenemos que relacionar. Nos preguntan qué función cumple el párrafo quinto respecto del cuarto. Y vemos que en el párrafo cuarto me está hablando de la literatura clásica es oral, es el origen o la piedra angular de la literatura universal, que los griegos concedieron gran importancia a la literatura y al teatro y que los géneros literarios se deben gracias a Aristóteles. En la poética de Aristóteles, comienza el párrafo 5, se distingue entre la poesía coral, o sea, poesía épica o epopeya, poesía lírica o elegía y el teatro. Por lo tanto, ¿qué relación se establece entre el párrafo 5, o sea, el 4 y el 5? Una ejemplificación, una idea de contraste, un cambio total de tema, el desarrollo de una idea o la repetición de una idea principal. Aquí rápidamente descartaría yo la B y la C. Obviamente no hay una oposición de ideas, no hay como que cambia el tema bruscamente. Está hablando de el origen de la literatura universal y cómo Aristóteles dividió los géneros literarios y luego en el siguiente párrafo dice cuáles son esos géneros literarios. Por lo tanto, ¿con qué alternativa se quedarían chicos y chicas? Estamos, si descartamos la B y la C, tendríamos la A, la D o la E. Veo varias D. Patricio dice D, A no, y después se vuelve a casar con la D. Todo ¿Y nadie dice andable. nada? ¿Cómo? Yo igual le hubiera descartado la E. Habría descartado la E, una Sí, repetición de la idea una principal. idea principal. Sí, en general es poco común que se repita algo sin añadir nada nuevo, ni detalles más pequeños. Como que en general, que te repitan lo mismo 2 veces es poco usual. Generalmente
dan una idea y complementan con algo más, o dan algún dato duro, una cifra, desarrollan un ejemplo, pero como que te repitan 2 veces lo mismo, es un poco extraño. Lo único que podríamos comparar con eso son las continuativas de reiteración, donde te dicen Claro, el hombre, es decir, el ser humano, o sea, como que te vuelven a repetir una cosa en otras cambia. palabras, pero no es como de un Mm, párrafo a otro, es una línea, ¿ya? Sí, nos quedamos con la D. La verdad es que aquí están muy bien. desarrollando una idea. Comienza con la idea de la clasificación de los géneros literarios al final del párrafo 4 y la desarrolla esa misma idea en el párrafo 5. Por lo tanto, el párrafo 5 es el desarrollo de una idea que está expresada en el párrafo 4. Excelente. Vamos con la siguiente, Cristian. Vamos, entonces, de acuerdo al texto, la literatura clásica. Entonces, una pregunta del texto completo. ¿Refleja el deseo de sus autores de lograr belleza y perfección? ¿Se escribió como un homenaje al dios Dionisio? ¿Se inspira en la relación del hombre con los dioses? ¿Tuvo su apogeo con los griegos y su declinación con los romanos? ¿Y surgió de la transcripción de los mitos? De acuerdo al texto, la literatura clásica. A ver, dice la pues, refleja el deseo de sus autores de lograr belleza y perfección. Voy a volver rápidamente al texto para que veamos dónde se habla de literatura clásica, sobre todo al principio. Al principio, ¿cierto? Sí. Claudia se queda con la C. Se inspira en relación con del hombre con los dioses. Vamos a ver. Bien. La literatura clásica es la producción griega y romana de tales siglos a tales siglos, la piedra angular de la literatura universal. Se diferencia de la medieval por las manifestaciones literarias. Y aquí vamos con algo que aportaría a la alternativa A que pone Patricio. La literatura clásica se caracteriza por el ideal de belleza y perfección que los grandes hombres de la época buscaban constantemente. Los artistas se esforzaron por expresar la belleza del ideal humano. ¿Qué más? Bueno, aquí ya no habla más de los, se pone a hablar de los dioses y los héroes en los mitos griegos. Luego continúa hablando de la literatura clásica aquí. Se caracteriza por ser netamente oral. Con eso podríamos descartar la E, que dice que surgió de la transcripción de los mitos. Y como una transcripción vendría siendo ya para pasarlo a escrito. Y el texto dice que eran netamente orales. Eh, claro, o sea, yo no la descartaría totalmente, o sea, sí la descarto Pero no por eso. porque no se señala eso en el texto. Pero la literatura clásica que nosotros conocemos sí es transcripción de los mitos. En el Ah, fondo claro. era una leyenda hablada que todos se corrían la voz, así se creó el mundo, así se creó el mundo, hasta que llegó a alguien y la escribió. Por lo tanto, la literatura clásica que nos quedó a nosotros sí surge de la transcripción de los mitos, pero eso no sale en el texto, no aparece en ninguna Ah, parte ya, del muy bien. párrafo, pero sí lo podemos inferir de que como la literatura clásica era netamente oral, lo que a nosotros nos llegó no es un relato oral, es un libro o algo así, un libro viejo. Muy bien. Muy bien. Bien, Patricio, la A, Claudia, la C. ¿Quién más se queda con otra? Paula dice la A. ¿Quién más, chicos y chicas? Vamos, activando el chat, póngale bueno. Bueno, la B también se puede descartar porque dice que se escribió como un homenaje al dios Dionisio y en realidad eso salía, digamos, en otra parte donde se explicaba el origen del género dramático, Del con, género digamos, drama. los poemas corales en las fiestas dionisíacas, que era algo ya mucho más específico que la literatura clásica. Claro, y además el mismo texto dice, la literatura clásica es netamente oral, por lo tanto no se escribe. Ah, muy bien, No se también. escribe, que a nosotros nos haya llegado a partir de la transcripción, sí, pero en esos tiempos la literatura clásica era hablada, era todo hablado. Perfecto, nos quedamos todos y todas con la alternativa A. Refleja el deseo de sus autores de lograr la belleza y percepción. Y perfección, perdón, y percepción. Y perfección.
se inspira en la relación del hombre con los dioses. Eso tenía más que ver con los mitos de la antigua Grecia. Tuvo su apogeo con los griegos y su declinación con los romanos, eso nunca aparece. Dice que la literatura clásica son la producción romana y griega de tal a tal siglo. No dice que este fue su mejor época y esta era peor, en ningún momento. Nos quedamos con la alternativa A, entonces, chicos y chicas. Excelente. Vamos con la siguiente, que dice: señale la afirmación falsa con respecto al contenido del tercer párrafo. Voy a leer el tercer párrafo y luego buscamos la alternativa falsa. ¿Qué dice el tercer párrafo? Cada cultura tiene una explicación diferente sobre el origen del mundo y del hombre. Los griegos la representaron a partir de bellísimos mitos. Los personajes de los mitos griegos eran los dioses y los héroes. Los dioses eran inmortales y sumamente poderosos, pero también tenían mucho parecido con los humanos e inclusive compartían con los hombres sus virtudes y defectos, celos, envidia, rencor, entre otros. Otros mitos eran protagonizados por los llamados héroes, hombres que tenían cualidades extraordinarias por ser hijos de un dios y un mortal. Los dioses griegos, fuente inagotable de inspiración para los poetas, fueron adorados posteriormente por los romanos. Desde entonces hasta la actualidad, durante siglos y siglos, los mitos griegos han inspirado muchas manifestaciones artísticas de poetas, escritores, escultores y pintores. Entonces, es el párrafo 3, vamos a buscar la alternativa falsa. ¿Cuál de estas será una alternativa falsa, chicos y chicas? Los y las leemos en el chat. Qué buena esta pregunta. Ya, pues tienes una alternativa. La que sea. Están leyendo y descartando, pues dale tiempo. Espere, profe. Está difícil, profe. Como yo que hago clase y digo, ya, ¿anotaron eso? Voy a cambiar la diapo. No, profe, espere. Claudia dice pasapalabra. No estamos en ese programa, lamentablemente hay que elegir una alternativa. Se queda con una de las alternativas. Mitzi dice podría ser la C. La verdad es que cualquiera tiene la misma posibilidad de ser. Todas tienen 20% de posibilidad de ser la correcta. Pero solo una es. Pablo Saavedra dice la D. Pablo Saavedra y Paula se quedan con la E. O sea, D. Voy a leer de nuevo el párrafo. Es que es la D. Damián dice que es la D. María Jesús también dice que es la D. Estamos buscando la alternativa falsa. Por lo tanto, podemos descartar las verdaderas. También podemos hacerlo al revés. Si estamos buscando la falsa, las verdaderas las tachamos, porque esas no son. Es la letra D. Y tengo unos pocos problemas de conexión. ¿No se le escucha bien? Sí, se escucha bien, pero le agradecemos igual su... vale. Que nos diga por el chat. O sea, por micrófono. Débora y Constanza también se quedan con la D. Patricio se queda con la E. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien más se casa con alguna? Lleve su matrimonio, lleve su pareja para toda la vida, sin arrepentirse. Profe, para algo está el divorcio, po. Para algo está el divorcio, sí, para algo está el divorcio. Uno puede cambiar de opinión, a veces las cosas no siempre salen bien. Sí. Y lo importante siempre, como dijimos en la clase pasada, es aprender de los errores. De donde más uno aprende para la prueba es revisando los errores. Así que vamos con las alternativas. Concuerdo con el desconocido. Vamos con las alternativas. ¿Por qué la correcta es la alternativa D y no es la E? Cristian.
Porque por ahí dice que la literatura dura, digamos que su influencia dura hasta el día de hoy. Por ahí dice. A ver. Y desde entonces hasta la actualidad. Listo. Perfecto, el párrafo 3 termina Al con la final del párrafo frase, 3. sí, el párrafo 3 termina con, desde entonces hasta la actualidad, los mitos Durante griegos han siglos y siglos. inspirado manifestaciones artísticas. Por lo tanto, obviamente, la influencia de los mitos griegos en la literatura dura hasta nuestros días, hasta la actualidad. Si se fijan, Como, como les decíamos, muchas veces esta información no es textual, palabra por palabra, pero obviamente hasta nuestros días, hasta la actualidad, son sinónimos. Están hablando de la misma relación de hasta el día de hoy, hasta ahora. Todavía sigue, ¿no? ¿Cuál era la alternativa falsa entonces? La alternativa D. Si nos fijamos, todas las demás son correctas y aparecen en el párrafo 3. ¿Los griegos crearon mitos para explicar el origen del mundo? Sí, ¿no es cierto? Explican los mitos a través de los dioses y los hombres. Los dioses griegos eran inmortales, pero tenían defectos. También sale textual que compartían los defectos con los hombres, con los mortales. C. Los dioses de la mitología griega podían procrear con seres humanos. No sé si sale sí. estrictamente procrear, pero sí sale que se relacionan y que tienen amoríos y todo. No, cuando explican los héroes que son hijos de un dios y un mortal, queda Ah, implícito. O perfecto, sea, uy, sí. semi No, explícito. claro, no sale textual que dioses y hombres podían procrear, pero sí sale que los héroes eran hijos de dioses y hombres, por lo tanto, obviamente, si hay hijos de dioses y hombres, ellos pueden procrear entre sí. Exacto, ahí tenemos una diferencia de un nivel bastante eh, sencillo, ¿no es cierto? Si hay hijos de dioses y hombres, por lo tanto, los dioses y los hombres pueden procrear, pueden copular y tener hijos. Nos quedamos con la falsa como la alternativa D. La alternativa D era la falsa porque nos dice que la cultura de un pueblo consiste en su explicación de origen del mundo. Y eso es falso. La cultura de un pueblo no es el origen sobre el mundo que ellos proponen. La cultura es todo. La religión, forma de alimentación, cultura, tradiciones, costumbres, lugar en que habitan. La cultura es Vestimenta, baile, todo. baile, vestimenta, jerarquía, si es que tienen clases sociales. Todo eso involucra la cultura, no solamente cómo explican el origen del mundo. Es como que nosotros dijéramos, ah, tú eres de la etnia creacionista, tú eres de la etnia evolucionista. No, las culturas no son así, las culturas son los mayas, los aztecas, los mapuches, y ellos además de su explicación del mundo tienen toda, ¿no es cierto?, una variedad de cosmovisión y etcétera. Por lo tanto, la falsa era la alternativa D. Cada cultura tiene una explicación sobre el origen del mundo, pero eso no la define como cultura, simplemente es un elemento de la cultura. Súper, alternativa D, era la falsa. Vamos con la siguiente pregunta. De acuerdo al texto, la obra de Edipo Rey, que representa la historia de un hombre cuya vida había sido predicha por un oráculo, sería un ejemplo Tragedia. de tragedia. Patricio, Paula, Claudia se quedan con tragedia. La tienen muy Esta, clara. sí, sí, esto lo dijimos la semana pasada, dijimos que por conocimiento como del mundo podríamos responder rápidamente esta sin siquiera volver el texto, ¿ya? Si es que alguien no supiera que Edipo Rey es una tragedia, podría colgarse de la información del párrafo 7. En el párrafo 7 nos dan la explicación de lo que es la tragedia, la comedia y el drama. Y tenemos que la tragedia es aquel género del teatro donde el personaje enfrenta a los dioses y a su destino. Por lo tanto, nos quedamos con que un hombre que enfrenta a que su vida había sido predicha por un oráculo, es decir, que ya conocía su destino, se enfrenta a ese destino y lo cumple igual, no puede evitar ese destino y al final mata a su padre y se casa con su madre. Por lo tanto, es un ejemplo de tragedia. F por Edipo. Nada que hacer por oráculo, estaba dicho. Sí, no, estaba dicho, no, estaba escrito ya.
turbios, re turbios, pero así es la historia. Lo bueno es que es solamente una historia, cada uno es libre de cambiar su destino. Siguiente, le toca a Cristian. Vamos, Cristian. Ya, vamos. El factor común. Epa, ya vuelvo. Ya vuelvo. ¿Me devuelvo? No, no, no. El factor común que presentan los tres géneros del teatro, de acuerdo al párrafo 7, es la presencia de dioses, su sentido religioso, el choque de fuerzas opuestas, la vida como ficción, el hombre como juguete de sus propias pasiones. El factor común de los tres géneros del teatro, de acuerdo al párrafo 7, que es el que acabamos de ver igual, de la pregunta anterior. O sea, la voy a leer. Dentro del teatro podemos distinguir tres géneros. La tragedia, en la cual el personaje se enfrenta a los dioses y a su destino, el drama, donde el hombre se enfrenta a sus propias pasiones, y la comedia, donde se enfrentan a otros hombres. Eso dice el párrafo 7. ¿Qué es lo que tienen en común entonces esos tres géneros del teatro? Damián, dele nomás. Me lanzo a la vida y yo pienso que es el choque de las fuerzas opuestas. Damián se queda con la C, entonces María Jesús pregunta por la C. Ahí está la C, al medio de todas, choque de fuerza opuesta. Sí. Sí. Como saben, aquí nos gusta que se casen con harta decisión con una, después se pueden divorciar, no hay problema. Eso me diría Jesús, C, sin signo de interrogación, con confianza en sus conocimientos, en su parecer. Paula también se queda con la C. Sí, está bastante claro. Bueno, muy bien, Demian, por participar en la C, es el choque de fuerzas opuestas. O sea, tenemos la repetición de algunos conceptos dentro del párrafo, como dioses, pasiones, pero en realidad lo que vemos como factor que se reitera es que se enfrenta, que hay un enfrentamiento entre el personaje y los dioses y su destino, con sus propias pasiones y con otro hombre. Así que esa sería Exacto. la respuesta correcta. La verdad es que todas las, sea tragedia, comedia o drama, todas nos las explican a través de un enfrentamiento. Si se fijan, la tragedia se enfrenta tal con tal. En el drama, el hombre se enfrenta con tal. Y en la comedia se enfrentan, siempre hay enfrentamiento, siempre hay choque de fuerzas opuestas. Eso es lo que está en común en los tres tipos del género del teatro. Dentro del teatro, los tres géneros o subgéneros se caracterizan por un enfrentamiento de fuerzas opuestas. Era tan obvio como C, D, C y R7. Vamos No sé. con, nos queda la última de este texto. La pregunta que dice, ¿se puede afirmar, de acuerdo con el texto, nuevamente dos palabras o dos frases típicas de preguntas textuales? Se puede afirmar, es decir, que está escrito, y de acuerdo con el texto, te remite al texto, te devuelve al texto como una pregunta que la información está ahí. Se puede afirmar que en la mitología griega, los dioses se parecen a los hombres, en la mitología griega los héroes son inmortales, en la mitología griega los hombres tienen absoluta libertad, en la mitología griega los hombres pueden convertirse en dioses, o que en la mitología griega los dioses no se relacionan con los hombres. ¿Con cuál se quedan aquí? Veo que también estás bastante CR7, bastante obvio. Hay unanimidad por la A, donde nos dice que en la mitología griega los dioses se parecen a los hombres. ¿Alguien me puede explicar por qué se parecen los dioses con los hombres? ¿Con alguna información textual? Los dioses se parecen a los hombres en el tema de sus defectos y virtudes. Perfecto, Damián, ¿no es cierto? El texto nos dice, muy bien Claudia también, el texto nos decía, los dioses y los hombres comparten virtudes y defectos, envidia, celos, amor, entre otros. Por lo tanto, sí, los dioses se parecen a los hombres. Descartamos las demás. ¿Los héroes son inmortales? No, los que eran inmortales eran los dioses. Los héroes eran semi-mortales, no como Hércules. Los hombres tienen absoluta libertad, todo lo contrario, los hombres tienen su destino escrito y no pueden hacer nada para pelear contra él.
La D, los hombres pueden convertirse en dioses. La verdad es que los hombres no pueden convertirse en dioses. Para los que vimos Hércules, los héroes, los semidioses pueden convertirse en dioses y se portan bien y no sé qué, pero los hombres no. Y los dioses no se relacionan con los hombres, todo lo contrario, de hecho se relacionan a fondo. Perfecto, terminamos el primer texto de información textual, de preguntas de información textual. Vamos con el siguiente texto. Nos turnamos nuevamente, Cris, para leer esto. Ya. Pero antes, siempre antes del texto, ¿qué hacemos? Leemos la pregunta, profe. Perfecto, alumno misterioso con voz sensual. Vemos las preguntas primero y también aprovechamos de ver si es que el texto tiene título. Aquí tenemos que el título es, bueno, un link obviamente, pero termina con literatura. Por lo tanto, va a ser un texto que hable sobre la literatura. Leamos las preguntas para ver en qué nos fijamos antes de la lectura. Tenemos, según el texto, la literatura forma parte del o de la. Por lo tanto, cuando nos digan que la literatura forma parte de algo, ahí nos fijamos, esta me sirve para la pregunta 1. Pregunta 2. ¿La crítica literaria es un ejemplo de? Nuevamente, cuando salga la crítica literaria, tenemos que ver de qué es ejemplo. 3. El párrafo 1 contiene, vamos a tener que ver qué contiene el párrafo 1. Solo una definición, dos definiciones, definición característica, dos características, etc. El párrafo 3, con respecto al 2, constituye, ahí vamos a tener que fijarnos en la relación entre el párrafo 2 y el 3. ¿Qué función cumple el párrafo 3 respecto del 2? 5. Se pueden considerar hitos o hechos clave en el desarrollo de la literatura, la mitología, la invención de la imprenta, la alfabetización del pueblo. Ahí tenemos que fijarnos en cuáles son hitos o hechos claves para la literatura. 6. En el texto hay un dato que no corresponde a la cronología histórica. Ahí vamos a tener que aplicar un poco de conocimientos de historia para saber qué suceso no está en la cronología correcta o aparece desfasado, descontextualizado. 7. De acuerdo al texto son factores importantes en el desarrollo de la literatura, la emergencia del capitalismo, el desarrollo de la tecnología y la educación. ¿Cuáles de esos van a ser, según el texto, importantes para el desarrollo de la literatura? Y eso, esas son las 7 preguntas de este texto. Es un texto largo, así que vamos con paciencia, chicos y chicas. Ojalá que se concentren harto para poner atención a esto. Déjenme correr las ventanas, el chat, para poder ver todo. Perfecto. Comenzamos, chicos y chicas. ¿Partes tú, Cristian? Ya. Dale nomás. La literatura es la disciplina que se aboca al uso estético de la palabra escrita. También puede denominarse literatura al conjunto de textos redactados bajo esta finalidad estética o expresiva. La literatura se divide en 3 grandes géneros. El género dramático, que refiere al texto utilizado para representarse mediante actuación. El género lírico, que se orienta al texto sujeto a cadencia y ritmo. Y el género narrativo, que tiene como fin principal contar una historia ficticia. Estos géneros pueden albergar subdivisiones. Por ejemplo, el género dramático puede dividirse en tragedia, comedia y drama. El género lírico en oda, elegía y sátira. Y el género narrativo en novela y cuento. Más allá de la arbitrariedad que pueden entrañar estas calificaciones, suelen dar un panorama genérico lo suficientemente cabal como para adentrarse en los pormenores de esta rama del arte. Es probable que hoy ya la clasificación se torne insuficiente, teniendo en cuenta que los estudios literarios han dado cuenta en reiteradas ocasiones que la pregunta ¿a qué se considera literatura? No ha podido ser respondida aún definitivamente. Por ejemplo, en la actualidad tenemos otros tipos de textos que pueden o no incluirse en alguno de los 3 grandes géneros anteriormente descritos, pero que aún si así fuera, no pertenecen del todo a ninguno de ellos. Pensemos, por ejemplo, en las biografías y autobiografías.
en los libros de autoayuda o en las investigaciones histórico-periodísticas de algunos escritores. Los comienzos de la literatura deben buscarse en el traslado a la escritura de tradiciones orales preexistentes. En efecto, las comunidades antiguas eran principalmente orales, es decir, mantenían una cultura que los integraba, pero ésta se transmitía de modo oral. Con la invención de la escritura, muchas de estas tradiciones fueron registradas, dando lugar al comienzo de las culturas letradas. Así, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea, ambas escritas por Homero, obras consideradas como señeras en el desarrollo de la cultura letrada occidental, constituyen el pasaje a la escritura de una historia que se contaba a través de cantos y que guardaba estrecha relación con cada mito presente en los pueblos que habitaban Grecia. Cabe destacar que esta preeminencia de la tradición oral sobre la escrita perduró hasta bien entrada la Edad Media, situación comprensible si consideramos la enorme porción de la sociedad que era analfabeta. Es por ello que también en este periodo podemos observar el traspaso a la escritura de narraciones orales, como por ejemplo en el caso de los cantares de gesta. En la Edad Media, grandes autores, hoy reconocidos como clásicos, vuelcan en sus textos situaciones de la vida cotidiana, con un uso clave del género dramático, por ejemplo, la Divina Comedia de Dante Alighieri, o cualquiera de los libros del inglés William Shakespeare, Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo, entre muchos otros. Con el advenimiento de sociedades principalmente alfabetizadas, la literatura dejó de tener un origen en la oralidad y comenzó su periodo de esplendor. De este modo puede dar cuenta la instauración de discursos que no son específicamente literarios, pero que tienen al uso expresivo y estético como temática central. La crítica literaria es un ejemplo claro de esta situación. La invención de la imprenta de tipos móviles en el siglo XV por Johannes Gutenberg permitió que la palabra escrita y la literatura se difundieran de manera progresiva, cada vez más masivamente. Las reglas del mercado y las premisas del capitalismo hicieron que, como muchas otras, la literatura comience a formar parte de las llamadas industrias culturales. Los libros son producidos en serie de la misma manera que se fabrican heladeras, camisas o vasos. La categoría de bestsellers permite medir cuán exitosas pueden ser algunas obras cuando traspasan la barrera de ventas, aunque no exista de manera fehaciente una escala de medición para esto. En general, en la consagración de un libro como bestseller, también influyen, además de la cantidad de volúmenes vendidos, los préstamos en bibliotecas y las críticas de periódicos mundialmente reconocidos como The New York Times, The Huffington Post o The Daily Sun. En la actualidad, con la eclosión de los medios audiovisuales, la situación de la práctica literaria es incierta. Existen opiniones que la relegan a un paulatino retroceso, aunque lo más probable es que introduzca cambios, acompañando los avatares de la esfera social. Uno de estos cambios en la era del boom informático es la compra online de libros no solo en papel, sino también en versión digital, que pueden ser descargados y leídos en computadoras, teléfonos celulares o en Kindles, aparatos especialmente diseñados por el eShop virtual Amazon.com para utilizarse en la lectura de libros o diarios por suscripción. Además, el precio entre un libro de papel y un libro digital favorece mucho la masividad de estos últimos. Perfecto, chicos y chicas. Colgándonos del título, obviamente este texto habla de la literatura en general. Vamos con las preguntas. Como siempre, con las preguntas se aprende más. Pregunta número 1. De acuerdo o según el texto, la literatura forma parte del o de la. Forma parte del arte, forma parte de la escritura, forma parte de la alfabetización, forma parte del género o forma parte de la redacción. ¿Con qué alternativa se quedarían en este caso?
Esta es una pregunta no muy fácil, la respuesta está en una pequeña frase en todo el texto. Simplemente hay una frase que nos da ¿cómo se llama? La pista, la marca textual para responder esta pregunta. A ver si alguien se inclina por la correcta, y las esperamos en el chat o por micrófono, obviamente. Si quieren que vuelva al texto, me dicen. Este PDF no lo hemos subido todavía, creo. ¿O sí? ¿Tú lo subiste, Cristian? No, no lo subí. Ya, lo voy a No lo subir puedo al subir tiro por si inmediatamente. acaso, por si los chicos y chicas quieren trabajar simultáneamente en Zoom y en PowerPoint. Que ahora las generaciones son muy multitasking, hacen todo a la vez. O nosotros estamos muy viejos también. Paula se queda con la D. Ahí volvió el texto, ¿no es cierto? Está el PDF en un curso, se llama Estrategia de Lectura Comprensiva 2, pero no es el PPT, un PDF. No, ahí acabo de subir el PDF. O sea, Ya. el PowerPoint, perdón. Ahí. Entonces por ahí aparece una D. Paula se queda con la D. Yo les puedo decir, Dije, ya soplo el párrafo donde está la respuesta. La respuesta o la marca textual para responder esta pregunta se encuentra en el párrafo 3. En el párrafo 3 está la marca textual para responder esta pregunta. al final del párrafo. Mitzi dice género. Con mayúscula. La alternativa A, pero la A no es género. Patricio dice A, el arte. Constanza A. Me causa mucha ternura la imagen del costado. Sí, este está decorado con nutrias. Escala de nutrias, con nutrias en las imágenes. Las alternativas. Arte, pero no recuerdo cuál era. Perfecto. No importa cuál era, si me dicen arte, estamos en lo correcto, chicos y chicas. Era la alternativa A, el arte. Simplemente, como se fijan, a veces hay que ser súper detallista. En este caso, un texto súper largo, con 9 párrafos, pero la respuesta estaba simplemente ahí, ¿no es cierto? Más allá de la arbitrariedad que puedan entrañar estas clasificaciones, suelen dar un panorama genérico lo suficientemente cabal para adentrarse en los pormenores de esta rama del arte. La literatura forma parte del arte, junto con la escultura, la pintura, el grabado, bueno, junto con todos los grafitis, junto con todas las manifestaciones artísticas, nos encontramos a la literatura. Cuentos, novelas, obras de teatro son parte del arte, ¿ya? Por lo tanto, nos quedamos con la alternativa. Vamos con la siguiente pregunta, Cris. La crítica literaria es un ejemplo de... Yo la vi por ahí esa pregunta. Obras literarias que demuestran el esplendor del periodo. Efectos particulares de la invención de la imprenta. Discursos con temas no literarios. Textos centrados en la emotividad como la poesía lírica. Textos que tienen lo expresivo o estético como asunto. La crítica literaria es un ejemplo de... Entonces, como siempre, las preguntas textuales. Identifico sobre qué me preguntan, sobre la crítica literaria. Identifico o lo ubico en el texto, en qué parte del texto hablaba de la crítica literaria, y finalmente veo qué se dice sobre la crítica literaria. Lo ponen en el texto como un ejemplo de qué, de obras literarias que demuestran su esplendor, de efectos particulares de la invención de imprenta, como qué menciona la crítica literaria, como un ejemplo de qué.
por ahí una pista, bueno, está en el párrafo 7. Si lo busques más rápido. Me devuelvo al párrafo 7, ¿qué dice el público? ¿Qué dice en el chat? Sí. Vamos al párrafo 7 entonces. Ahí está el párrafo 7. Mitzi se casa con la B. Igual casarse ya está como anticuado, podríamos enamorarnos. Mitzi tiene un crush con la B. María Jesús se enamora Como de no la sonar E. anticuado. Y que ya como que la gente no se casa. Yo conozco una persona que se va a casar, pero como que es mayor igual, o 40 y tantos, por ahí. Claudia se queda con la C. Mira, hay harta diversidad de alternativas. Significa que está difícil. Paula, la E. Vamos a ver, ¿dónde aparece en el párrafo 7? ¿Qué dice? La crítica literaria es un ejemplo claro de esta situación. ¿Qué situación? La literatura dejó de tener un origen en la oralidad y alcanzó su periodo de esplendor. De este fenómeno puede dar cuenta la instauración de discursos que no son específicamente literarios, pero que tienen al uso expresivo y estético como temática central. Básicamente, eso es lo que se dice de la crítica literaria. La crítica literaria es un ejemplo de discursos que no son específicamente literarios, pero que tienen al uso expresivo y estético como temática central. Dicho esto, chicos y chicas, pueden desenamorarse y enamorarse otra vez. ¿Con cuál alternativa se quedarían? Vamos, elijan bien para que hagan feliz a la pequeña nutria que está ahí. La nutria lo observa. Y lo juzga. Tomar sus decisiones. Nosotros no jugamos, pero la nutria... La nutria no perdona. Entonces, tenemos obras literarias que demuestran el esplendor del periodo, efectos particulares de la invención de la imprenta, esa la descarto. Discursos con temas no literarios, textos centrados en la emotividad como la poesía lírica, o textos que tienen lo expresivo estético como asunto. Claudia está entre la E igual. No me caso ni me enamoro, pero me quedo con la E. Bien, Claudia, eso. No importa, pero elige una. Aunque no esté enamorada. Entonces está entre la A, no, la C y la La E. A o la La E. A, obras literarias que demuestran el periodo del periodo. Michi tiene que elegir una, no puede ser A o E. Volvamos al párrafo. La E. La E dice Patricia. Aquí tenemos el párrafo donde menciona la crítica literaria, aquí arriba. Discursos que no son específicamente literarios, pero que tienen al uso expresivo y estético como temática central. La crítica literaria es un ejemplo claro de esta situación. Sale textual entonces. La crítica literaria es un ejemplo de discursos que tienen al uso expresivo y estético como temática central. Por lo tanto, nos quedamos con la alternativa E. La crítica literaria es un ejemplo de textos que tienen lo expresivo o estético como asunto. ¿Ya? Si se fijan, la crítica literaria, cuando dicen el nuevo libro de Isabel Allende es otra novela interesante, rápida de leer, aquí y allá, un poco predecible, pero como todo bestseller, muy buena en su desarrollo de los personajes, una idea, no sé, lineal, bastante sencilla de seguir, bla, 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 bla. Ese texto no va a tener como función el que sea bello, pero sí tiene como centro el
criticar, ¿no es cierto?, el ver cómo está un texto que esté criticando. Por lo tanto, tienen lo expresivo o estético como asunto. Este libro está bueno, está bonito, está bien escrito. No se preocupan de que la crítica esté bien escrita, sino que se preocupan de dar las características de cómo es el texto que están criticando. Bien, Narayana se quedó con la C. ¿Por qué discursos con temas no literarios? La verdad, profesor, yo igual había puesto la C y había descartado la E por textos que tienen lo expresivo estético como asunto, si bien dice lo primero, pero lo dice como idea central, y como dije, asunto quizás es un poco menos que idea central, y me quedé con los discursos con temas no literarios por salir explícito. Ahora que lo reviso bien, no es tan explícito, porque dice la instauración de discursos que no son específicamente literarios, entonces está la palabra específicamente literario ahí también. Claro, ¿cuál es la idea de este texto? ¿A qué se refería este texto? Bueno, hablaba al principio un poco de las clasificaciones de la literatura, todo aquí y allá, y luego empieza como con el tema, que es, ¿cuál es el tema de este texto? O una de las ideas secundarias de este texto, es que hay textos nuevos que escapan de esa clasificación antigua y que pueden ser de un tipo, pero no completamente de ese tipo, ¿ya? Quiere decir que son textos que no van a ser narrativos, ni dramáticos, ni líricos, que no van a ser ni poemas, ni obras de teatro, ni narraciones. Por ejemplo, las biografías o autobiografías, las críticas literarias, y bueno, nombra varios tipos de textos que, si bien son textos relacionados a la literatura, no caben dentro de ninguna de las clasificaciones de esta. Una crítica literaria no es un cuento, no es una obra de teatro, ni es un poema. Una crítica literaria es una crítica a una obra literaria. Por lo tanto, lo expresivo o estético va a ser su tema central, pero no es para que ese mismo texto sea bonito, sino que evalúan lo expresivo y estético de otra obra. Por eso es un texto que ya no cabe dentro de las clasificaciones típicas. Esa crítica literaria no forma parte de ninguno de los tres géneros, pero puede criticar a los tres. Puedo encontrar una crítica literaria de una obra de teatro, de una novela o cuento, o de un poema. O este poema es genial, lo sacó tal escritor, cómprense este libro de poemas porque es bacán. Entonces, va a tomar lo expresivo estético como su tema central, para evaluarlo, para criticarlo, para dar un juicio, una valoración, una evaluación de un texto expresivo o estético. Por lo tanto, si bien la crítica literaria tiene lo expresivo o estético, tiene un poema, un cuento o una obra de teatro como su tema central, no, no es que eso sea lo más importante para el texto en sí mismo, pero sí son textos con temas literarios, ¿ya? Ojo ahí, porque la alternativa C, ¿por qué la descartamos? ¿Por qué descartamos la alternativa C? Porque la crítica literaria sí tiene un tema literario. Ahora, que sea literatura en sí misma la crítica literaria, no sabemos, eso es lo que dice este texto, como que queda fuera de la órbita de la clasificación típica. La crítica literaria tiene un tema que es literario, pero no es porque sea una narración, una obra de teatro o un poema. No es ninguno de esos, sino que trata sobre cualquiera de ellos. ¿Se entiende? Como que hablé mucho. Está bien, yo entendí. ¿Qué A ver, me entendió? quedó claro. Con Sí. sus palabras. ¿Qué entendí con mis palabras? Sí, Digamos, la crítica literaria es un discurso con tema literario, pues, por ende no podría ser la C. Y como dice el texto, digamos, no es exclusivamente literario. Entonces, como que engloba a esa parte que, que no es y que es la que no entra en las clasificaciones. Y por eso dejaríamos con la C, que es lo más parecido a lo que dice el texto. exacto. La crítica literaria, digámoslo, no es ni chicha ni limonada, porque es un texto que trata de lo literario, pero no es literario en sí, no es un texto, la crítica literaria no busca ser hermosa, que está bien escrito,
no busca hacerte llorar como una obra de teatro, no busca motivarte a leer como una novela o un cuento, no busca transmitirte una emoción como un poema, pero sí busca criticar, evaluar cualquiera de esos tipos de textos. Por lo tanto, ¿tiene un foco literario? Sí, su tema es literario, pero la obra, la crítica literaria en sí misma no es literaria, es una evaluación de otro texto literario. Por eso como que queda fuera de la órbita de la clasificación típica y sería la alternativa E la más correcta. La crítica literaria sí habla de lo literario, pero no, no es literatura en sí misma. Es un poco complejo, pero bueno, espero que hayan entendido la relación. Perfecto, bacán Narayana. No sé quién más habían puesto, la E, la A, también estaban entre la A. A ver, la A. Obras literarias que demuestran el esplendor del periodo. No, eso sería, eso aparece un poco después. A ver. Ya está antes, como que dice, alcanzó su periodo de esplendor. Aquí, claro. Ah, eso Pero es habla, digamos, de la época posterior a la oralidad, no respecto a la crítica literaria como claro. Habla del sumando a periodo, ese esplendor. el periodo de esplendor de la literatura es cuando inventan la imprenta, porque ahí obviamente es mucho más fácil difundir libros, escribir un libro y replicarlo varias veces, y ahí como que todos andaban leyendo, se puso como de moda. Pero eso es antes. Perfecto, sigamos con las siguientes preguntas. De repente nos salen largos los análisis, pero prefiero que queden claros todos esos detalles. Siempre aprendemos del error más que de las que están correctas. Sigamos. Pregunta número 3. El párrafo 1, ¿qué contiene? Contiene una definición, dos definiciones, una definición y una característica, dos características o solo una característica. Recordemos, una definición siempre responde a qué pregunta. A la pregunta ¿qué es? Una característica, ¿a qué pregunta responde? A cómo es. Perfecto. La definición siempre nos dice qué es algo, la característica nos dice cómo es algo. Vamos a leer el párrafo 1, un minutito para que lo lean y vamos con las alternativas nuevas. ¿Qué dice el párrafo 1? Dice que la literatura es la disciplina que se aboca al uso estético de la palabra escrita. También puede denominarse literatura al conjunto de textos redactados bajo esta finalidad estética o expresiva. Perfecto. Tenemos la literatura es la disciplina que se aboca al uso estético de la palabra escrita o el conjunto de textos bajo esta finalidad estética o expresiva. Redactados bajo esta finalidad estética o expresiva. Vamos a la alternativa. Ya tenemos 3 respuestas en el chat. Patricio se queda con la C, María Jesús la B y Constanza con la A. Tenemos una definición, 2 definiciones o una definición y una característica. Claudia se queda con la C. Falta la D y la E nomás. Claudia se queda con la B. Paula con la A. Narayana con la B. Está peleado, al menos la D y la E no la ha dicho nada. Constanza se queda con la B. Va ganando la D, parece. Va ganando la B. Alianza B. Hay 2 A, 4 B, una C. Bien. ¿Con cuál me quedé yo, chicos y chicas? Voy a leer nuevamente el párrafo 1. La literatura es la disciplina que se aboca al uso estético de la palabra escrita. También puede denominarse literatura al conjunto de textos redactados bajo esta finalidad estética o expresiva. Al menos una definición hay, ¿no es cierto? Cuando nos dicen la literatura es, 2 puntos,
ahí tenemos la primera definición. Es la disciplina que se aboca al uso estético de la palabra escrita. Y la segunda parte, la segunda frase, ¿qué será? Otra definición, una característica, ¿qué será? También puede denominarse literatura al conjunto de textos redactados bajo esta finalidad estética o expresiva. Si nos fijamos, tenemos varios indicadores para saber qué es la segunda frase. Primero tenemos la palabra también. La palabra también, ¿qué es lo que hace? Hace una comparación por igualdad, es decir, que está añadiendo una segunda definición de lo que es literatura. Está diciendo que la literatura es una disciplina, pero también puede ser, es decir, la literatura es, y responde otra vez a la pregunta, ¿qué es la literatura? Es el conjunto de textos redactados bajo esta finalidad estética o expresiva. Por lo tanto, nos quedaríamos con la alternativa B. Son dos definiciones, chicos y chicas. La primera es que la literatura es una disciplina que se aboca al uso estético de la palabra, y también es el conjunto de textos escritos bajo esta finalidad. Es decir, el escribir algo con uso estético, es decir, que el mensaje sea bello, eso es, esa disciplina es la literatura. Pero también todas las obras escritas bajo esta disciplina también son literatura. Por lo tanto, tanto el hecho de escribir algo bonito es literatura, como el conjunto de todas las cosas bonitas que han escrito son literatura. Por lo tanto, tenemos esas dos definiciones, nos quedaríamos con la alternativa B. ¿Por qué no sería una característica? Porque no nos dice cómo es, sino que nos responde qué es. ¿Qué es la literatura? Es el conjunto de obras escritas con función estética. No cómo son, ¿ya? Sino que qué son. Nos quedamos con la B entonces. Vamos con la siguiente, Cristian. El párrafo 3 con respecto al 2 constituye un cambio de tema, una repetición del tema, una continuación del tema, una ejemplificación del tema y la introducción de un tema que contrasta con el anterior. El párrafo 3 con respecto al 2. El 3 con respecto al 2. Bien, vuelvo al Vamos. párrafo. Ahí están los párrafos, por favor, para que los leas, Cris. Ya, pues. La literatura se divide en tres grandes géneros: el género dramático, el género lírico, y el género narrativo. Y después en el 3 dice que estos géneros pueden albergar subdivisiones. Por ejemplo, el dramático se puede dividir en tragedia, comedia y drama, el género lírico en oda y elegía, y el género narrativo en novela y cuento. Y que más allá de esto, más allá de la arbitrariedad de estas clasificaciones, pueden dar, digamos, un panorama para poder encasillar y adentrarse dentro de esta rama del arte. Entonces, el párrafo 3 respecto al 2, o era al revés. A ver, la pregunta. Párrafo 3 respecto al 2. Si el párrafo 3 respecto al 2, un cambio de tema, una reiteración del tema, una continuación del tema, una ejemplificación del tema, o la introducción de un tema que contrasta con el anterior. Ahí creo que hay como tres que son rápidamente descartables. Ahí está fácil esta pregunta. Entonces, ¿qué dice el público? Creo que no dice nada. D, C. D. D de Diosito. Imposible equivocarse. Una ejemplificación del tema, o sea, una continuación del tema. ¿Es el mismo tema o es una idea secundaria? Porque si es, bueno, las dos ejemplos o continuación son ideas secundarias, pero el ejemplo siempre es del mismo tema, la misma idea. En cambio, una continuación Claro. puede ser una idea secundaria un poco diferente. Apareció la E también, la introducción de un tema que contrasta con el anterior.
Yo esa la hubiera descartado. Débora pone la C. Porque no es tan contrastante la idea. De hecho, bueno, yo creo que la respuesta correcta es la C, una continuación del tema, más que una ejemplificación. ¿Y por qué? Porque digamos, si el 3 respecto al 2 me estuviese ejemplificando, quizás me estaría diciendo ejemplos de algún libro o obra literaria de estos géneros. Por ejemplo, del género narrativo, y me dice cuál, o del género dramático y tal obra. Pero en realidad aquí lo que sigue es continuando la idea y explicando cuáles son las subdivisiones dentro de estos mismos géneros literarios, que ya se pueden seguir, digamos, tienen albergar subdivisiones, como dice el texto. Era C de Cristo. Era la C de Cristo. Claro, en este caso no está poniendo ideas contrarias, tampoco está dando ejemplos de la misma idea, sino que está continuando la idea, pero desarrollando información un poco nueva. Tenemos la división de la literatura en tres géneros: dramático, lírico y narrativo. Nos dice que la literatura se divide en esos tres géneros. Como dice el Cris, si el párrafo 3 diera ejemplos de esa idea, daría ejemplos del género dramático, del género lírico y el género narrativo. Pero lo que hace es dividir. De cada uno de estos tres surgen tres más. Por lo tanto, es como una ramificación, continúa una idea y la desarrolla un poco más en profundidad. Si la literatura se divide en tres grandes géneros, además cada uno de esos géneros también tiene subgéneros. Por lo tanto, es una nueva idea secundaria con un poquito menos de importancia, pero siempre siguiendo la misma idea de la clasificación de la literatura. La literatura se divide en tres grupos, esos grupos, cada grupo se divide en, no sé, en tres, en dos o en tres. Por lo tanto, se continúa una idea que es la clasificación de la literatura, pero se añade información nueva. No se dan ejemplos de lo que sale en el 2, se da información, se añade información extra. Por lo tanto, sería una continuativa de agregando, diría yo. Una continuativa de agregando, porque agrega información nueva en un segundo orden de importancia que la información previa. Nos quedamos con la C. Muy bien. Vamos con la siguiente. Tenemos la pregunta 5, que dice: ¿se puede o se pueden considerar hitos o hechos clave en el desarrollo de la literatura? 1, la mitología griega. 2, la invención de la imprenta. Y 3, la alfabetización del pueblo. Como estamos en pregunta de tipo textual, deberíamos ir al texto a buscar donde aparece, si aparece la mitología griega como un hecho clave para la literatura, si aparece la imprenta como un hecho clave y si aparece la alfabetización del pueblo como un hecho clave. ¿Cuáles recuerdan que aparecen en el texto? Yo me acuerdo la 2, que sí o sí sale la 2, la imprenta, que de hecho está asociado como con el esplendor de la literatura. Cuando se crea la imprenta, como que es el periodo más grande de la literatura. Paula y Claudia ya se inclinan por la E. Dicen que todas, 1, 2 y 3. Vamos rápidamente a buscar por el texto si la mitología griega, la invención de la imprenta y la alfabetización aparecen como hitos clave de la literatura. Rápidamente en el texto le pegamos una ojeada. Bien, ¿qué dice? La literatura se divide en tres géneros, bla, 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 bla. La clasificación se torna insuficiente. Las comunidades antiguas eran orales. Aquí, párrafo 5, con la invención de la escritura. No, sorry. Cabe destacar que la eminencia duró hasta bien entrar la Edad Media, bla, 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 bla. No. En el párrafo 5 y 6. En el párrafo 5 y 6, a ver. No. Ah, sí. La Ilíada y la Odisea, obras consideradas como señeras en el desarrollo de la cultura letrada occidental, constituyen un pasaje de la escritura de una historia que se contaba a través
de cantos y que guardaba estrecha relación con cada mito. Perfecto, ahí podríamos poner la... Sí, lo dice en otras palabras, ¿no es cierto? Dice que muchas de estas tradiciones fueron registradas, dando lugar al comienzo de culturas letradas. Por lo tanto, sí aparece el traspaso de lo oral a lo escrito como un punto importante para el desarrollo de la cultura letrada occidental, es decir, el desarrollo de la literatura occidental. Por lo tanto, sí en el párrafo 5 me aparece la importancia de que se pase a escrito lo que era oral. En párrafo 7, con el advenimiento de sociedades principalmente alfabetizadas, la literatura dejó de tener un origen en la oralidad y alcanzó su periodo de esplendor. Es decir, que cuando la sociedad se alfabetizó, la literatura alcanzó un periodo de esplendor. También nos aparece otra vez. En el mismo párrafo 7, la invención de la imprenta de tipos móviles permitió que la palabra escrita y la literatura se difundieran cada vez más masivamente. Perfecto. También aparece la imprenta. ¿Y cuál era el último? La última decía como la alfabetización del pueblo. Ah, nos falta la mitología griega. ¿Dónde aparecía? Como que En el texto anterior aparecía. sí. En el 5. No me convence mucho. Ambas escritas por Homero, son consideradas señalan el desarrollo. Ya, bueno. Guardaba estrecha relación con cada mito presente en los pueblos que habitaban Grecia. ¿Ya? ¿Sí? Sí, puede ser. Sí, es que no encuentro, bueno, si en el párrafo 5 está relacionando la Ilíada y la Odisea, obras señeras en el desarrollo de la cultura letrada occidental, constituyen el pasaje a la escritura de una historia que se contaba a través de cantos y que guardaba relación con los mitos de la antigua Grecia. Sí, básicamente no lo dice tan claro, pero está diciendo que estas obras clásicas griegas eran tan buenas que pasaron a escribirse. Por lo tanto, sí aparecen como punto de partida, ¿no es cierto?, de la tradición escrita que venía siendo oral y pasa a ser escrita. Así que nos quedamos con 1, 2 y 3. La mitología griega, sí, porque aparece en el párrafo 5, ¿no es cierto? Estrecha relación con cada mito presente en los pueblos que habitaban Grecia. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, la relación entre la mitología griega, la importancia para la literatura, la invención de la imprenta y la alfabetización del pueblo estaban en el párrafo 7. Por lo tanto, nos quedamos con 1, 2 y 3. Rápidamente, para terminar este texto y no dejarlo a medias. En el texto hay un dato que no corresponde a la cronología histórica. En este caso, chicos y chicas, ¿cuál es el dato que no aparece como en su correcto momento histórico? Gutenberg en el siglo XV, la inversión de la imprenta por Johannes Gutenberg sí ocurre en el siglo XV, aparece en su momento histórico correcto. Dante en la Edad Media, Dante con la Divina Comedia, Dante Alighieri, sí publicó en la Edad Media su obra más conocida. Homero en la antigua Grecia, perfecto. Homero, autor de la Ilíada y la Odisea, excelente. Los medios audiovisuales, las redes sociales en la actualidad, también el desarrollo de los medios audiovisuales son correspondientes a la actualidad. ¿Cuál es el único autor que aparece descontextualizado? Es Shakespeare en la Edad Media. En el párrafo, aquí, en el párrafo, en el párrafo 6, al final me dicen, por ejemplo, clásicos que vuelcan
en sus textos situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, la Divina Comedia de Dante Alighieri, perfecto, eso aparece en el párrafo de la Edad Media. Pero cuando me meten a William Shakespeare en la Edad Media, no tiene nada que ver. William Shakespeare es de la modernidad. En la Edad Media aún no había nacido, ni siquiera, no sé, como que no existía. No había por dónde. William Shakespeare en la Edad Media, no. Por lo tanto, en esa nos quedábamos con la alternativa B. Y para terminar, simplemente para terminar este texto, que esa pregunta no la podrían hacer, en general una pregunta un poco Igual sí. capciosa, ¿sí? Un poco capciosa porque se necesita mucha info adicional, tanto de conocimientos históricos, así que sí, yo creo que es difícil encontrar una pregunta de estas, ya que no nos preguntan tanto contenido ahora en la prueba, es más preguntas Claro. de habilidades que de memoria de cuándo fue publicada tal obra. Terminemos con las 7, aunque ya estamos en la hora. De acuerdo al texto, son factores importantes para el desarrollo de la literatura: la emergencia del capitalismo, el desarrollo de la tecnología y la educación. No, dejémosla para el otro. Ya está. Pero, bueno, no es la última de, o sea, bueno, no es el final del PPT, pues queda otro texto. Así Nos que queda bueno, otro texto más. ¿Sí? ¡Súper! por ahí ya se atrevían a dar una alternativa. Ya se quedaban con la C. Bien, chicos y chicas, con eso damos término a la clase de hoy. Esperamos que les haya servido para mejorar, ¿no es cierto?, las preguntas de información textual. Obviamente se torna un poco engorroso, pero lo ideal es que trabajen ustedes simultáneamente con el Zoom y con el PPT para que puedan volver al texto cada vez que ustedes quieran y no dependan, ¿no es cierto?, de la transmisión. Les agradecemos muchísimo por su asistencia y participación. Como siempre, muchas gracias por todo. Cuídense, que estén muy bien y se conectan a la siguiente clase los que tienen clase. Muchas gracias a ustedes, chicos y chicas. Se pasaron. Buena clase. Nos vemos. Muchas gracias, Damián, por ahí, cuando abrió el micrófono. Muy buenos aportes. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias a usted, Nadayan. Nos vemos, chao. Chao, Damián, cuídese. Chao, Gabriela, Martina, Pablo. Les agradecemos muchísimo a todos y a todas por su participación y asistencia. Que tengan buena tarde. Chau, chau. Nos vemos.